Hola, buenas noches. Bienvenidos a una sesión mensual más de nuestra Asociación Mexicana de Gastroenterología. Yo soy la doctora Mercedes Amiga Balmori, secretaria de Relaciones de esta mesa directiva 2025. Y este mes vamos a hablar de un tema que a veces puede ser difícil de diagnosticar si no lo buscamos o no lo pensamos, y esta es la insuficiencia pancreática exocrina. El día de hoy tenemos a dos expertos en el tema. La primera de ellas, y la quiero presentar, es la doctora Mariana Quintanar Martínez. Ella es médico especialista en gastroenterología y endoscopía por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y actualmente es la encargada de la clínica de páncreas en el mismo instituto. Bienvenida, Mariana, y muchas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Mercedes. Yo quiero agradecer pues a la Sociedad de Gastroenterología por la invitación a este webinar. Y también la doctora Mariana nos va a presentar al doctor Enrique de Madaria. También el ponente que nos va a acompañar, como ya saben, es el doctor Enrique de Madaria. Él es gastroenterólogo y pancreatólogo, eh, que se encuentra en la unidad biliopancreática del Hospital Universitario de Alicante, España. Él también es subdirector del Instituto de Investigación Isabial, es profesor asociado de gastroenterología también en España, y la verdad es que él tiene una trayectoria bastante extensa en el área de la pancreatología. Entonces, pues es un gusto que haya aceptado también la invitación para poder participar en este webinar. Sí, Enrique, además, muy amigo de la MG, siempre dispuesto a la enseñanza y a la educación. Entonces, adelante, Mariana. Mm, Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Eh, yo les voy a hablar de generalidades de la insuficiencia pancreática exocrina. Y los temas que vamos a tocar, pues son estos, o sea, vamos a ver qué es la insuficiencia pancreática exocrina, por qué es importante identificarla, en quiénes debemos sospecharla y cuáles son las manifestaciones clínicas pues más frecuentes en este grupo de pacientes. La insuficiencia pancreática exocrina, pues, es una condición clínica en la que podemos tener una disminución en la secreción de enzimas pancreáticas y de líquido pancreático, pero también podemos tener una menor actividad de las enzimas pancreáticas a nivel intraluminal. Y es esto lo que va a hacer que los pacientes tengan maldigestión y de forma secundaria malabsorción, no solamente de lípidos, sino también de algunos otros micronutrientes. Sabemos que el páncreas juega un papel importante en la digestión de diferentes alimentos, o sea, entre ellos carbohidratos, proteínas y grasas, y es gracias a la acción de las enzimas pancreáticas que nosotros vamos a poder tener una absorción eficiente de los nutrientes a nivel intestinal. Es importante recordar nada más de forma rápida cómo se da esta parte de la secreción pancreática. El principal estímulo de esta secreción pues va a estar condicionada por el paso del alimento que ha sido parcialmente digerido en el estómago hacia el duodeno. Una vez que el alimento llega al duodeno, pues se va a estimular a las células I y a las células S que se encuentran a nivel intestinal, y estas van a liberar lo que son la colecistoquinina y la secretina, que son los principales reguladores de la secreción pancreática y de la secreción de líquido rico en bicarbonato y electrolitos. Entonces, este líquido pancreático, una vez que llega a nivel del duodeno, se va a mezclar con los alimentos. Ahí va a ocurrir la activación de las enzimas pancreáticas y entonces se va a iniciar este proceso de digestión, en donde más adelante pues va a ocurrir la absorción de nutrientes. Y esto es importante, sobre todo para entender cuáles son las causas de insuficiencia pancreática exocrina.
Es decir, no solamente las enfermedades pancreáticas pueden causarla, sino también algunas otras enfermedades extrapancreáticas. Entonces, hablando específicamente de las enfermedades pancreáticas, pues uno de los mecanismos principales es aquellas enfermedades en las que tenemos una pérdida de parénquima pancreático funcional y por consecuencia, pues vamos a tener una menor secreción de enzimas y de líquido pancreático, pero también podemos tener enfermedades que van a condicionar una obstrucción al flujo de salida de líquido pancreático hacia el duodeno. Y pues las enfermedades, y también tenemos otro grupo en donde podemos tener pérdida de parénquima pancreático por alguna resección. Entonces, entre las enfermedades o las patologías pancreáticas más frecuentemente, que más frecuentemente causan insuficiencia pancreática exocrina, pues tenemos lo que es la pancreatitis crónica, también pacientes que tienen una pancreatitis aguda necrosante pueden cursar con esta entidad, pacientes que tienen una diabetes de larga evolución, sobre todo aquellos que tienen un mal control glucémico y obviamente también neoplasias pancreáticas. Pero también tenemos, como les decía, el otro grupo que son las enfermedades extrapancreáticas. Y en este grupo tenemos aquellos pacientes, por ejemplo, que pueden tener alguna enteropatía, en donde van a tener una alteración a nivel de la pared intestinal y entonces no se va a dar esta estimulación que les comentaba, en donde las células C y las células S liberan las hormonas que favorecen la secreción pancreática. Entonces, cuando tenemos afección de la pared intestinal, no tenemos el estímulo necesario para que se dé esta secreción de forma adecuada. Y entre las enteropatías que se pueden asociar a insuficiencia pancreática exocrina, pues tenemos lo que es la enfermedad celíaca y también la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo cuando no están tratadas. También otro grupo importante de pacientes son aquellos que son sometidos a alguna cirugía en donde pueden ser cirugías, por ejemplo, derivativas, como es el caso, por ejemplo, de las cirugías de Whipple o el bypass gástrico, en donde el estómago se conecta directamente a una asa de yeyuno y el alimento pasa directamente del estómago hacia el yeyuno. Entonces, en este grupo de pacientes, la mezcla de alimentos junto con las enzimas pancreáticas no ocurre, digamos, de forma simultánea, van a destiempo. Esto es lo que llamamos una asincronía, en donde el alimento puede ir, digamos, más adelante de las enzimas pancreáticas. Ahora, la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina, la verdad es que va a ser variable. Esto va a depender de la etiología de la insuficiencia pancreática y también la variabilidad va a estar dada por el método diagnóstico que se utilice. Eh, de las enfermedades que ya había comentado que son más frecuentes, como la pancreatitis crónica, pues son de las que pueden tener en un momento dado una alta prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina, está reportado hasta en un 90%, pero esto obviamente va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad y de si hay algún otro factor agregado, como puede ser el consumo de alcohol de forma regular o el hecho de que los pacientes tengan también alguna obstrucción ductal por alguna calcificación intraductal. También vamos a tener que los pacientes con pancreatitis aguda van a tener una prevalencia considerable de insuficiencia pancreática exocrina, pero va a ser mucho más alta en aquellos pacientes que tienen una pancreatitis grave y sobre todo aquellos que desarrollan una necrosis extensa o que incluso en un momento dado pueden requerir algún procedimiento de necrosectomía. También es importante mencionar que la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina pues tiende a ser un poco más frecuente en diabetes tipo 1 más que en tipo 2 y esto también está relacionado a el tiempo de evolución, al control glucémico que han tenido estos pacientes a lo largo de la enfermedad y obviamente también si tienen altos requerimientos de insulina son otros factores asociados. Y bueno, aquí obviamente también recordando las causas intestinales y las neoplasias, que van a tener también una
prevalencia considerable. Las neoplasias pancreáticas, sobre todo las que afectan la cabeza de páncreas, son los que van a tener una prevalencia que puede ser desde un 50 hasta un 100%. En cuanto a las cirugías, digamos, abdominales, las que con mayor frecuencia se asocian a insuficiencia pancreática, pues son las cirugías de resección pancreática. Y obviamente la probabilidad de que desarrollen una insuficiencia pancreática va a depender de la extensión de la resección, pero también de la reserva pancreática que tenga el paciente previo a una cirugía. Sin embargo, pues ya habíamos comentado que hay otras cirugías como derivativas, como puede ser una cirugía bariátrica, en donde también puede existir esta entidad, y pues la prevalencia puede ir desde un 9 hasta un 48%. Y otra cosa que también es importante recordar es que también puede haber algunos fármacos que pueden estar asociados a una insuficiencia pancreática exocrina, como por ejemplo son los análogos de somatostatina, y también se ha asociado, por ejemplo, con el uso de inhibidores del punto de control inmune y las tirosinquinasas, en donde pues no tienen una prevalencia tan alta como las otras entidades, pero sí es algo que, digamos, tendríamos que considerar. Y algunos casos también donde puede haber hipersecreción de ácido, como es el síndrome de Solinger-Ellison, también es una entidad en la que se ha descrito que puede haber una insuficiencia pancreática exocrina, sobre todo porque este estado de hiperacidez hace que se inactiven las enzimas pancreáticas. Sin embargo, pues es algo raro. Ahora, ¿por qué es importante identificar o diagnosticar esta insuficiencia pancreática exocrina? Pues ya habíamos mencionado que estos pacientes van a tener una maldigestión y de forma secundaria una absorción deficiente de nutrientes, y esto los va a llevar a un estado de malnutrición en donde van a cursar con diferentes deficiencias de vitaminas y de algunos otros electrolitos o oligoelementos, ¿no? Entre ellos las vitaminas liposolubles, pero también podemos ver deficiencia de magnesio, zinc y selenio. Otra cosa importante es que estos pacientes pueden desarrollar alguna alteración en el metabolismo mineral óseo, y es frecuente que estos pacientes cursen con osteopenia, osteoporosis, y eso pues les confiere un mayor riesgo de fracturas. También se ha visto que la insuficiencia pancreática exocrina pues es un factor de riesgo independiente para desarrollar sarcopenia, y en este grupo de pacientes se ha visto que la prevalencia de sarcopenia puede estar alrededor del 48%, pero también puede ser más alta, hasta un 68%. Otra cosa importante es que si bien estos pacientes cursan con pérdida de peso y habitualmente pues están desnutridos, también puede haber un grupo de pacientes en el que pueden desarrollar deficiencias nutricionales y seguir en un estado de obesidad, y se ha reportado que hasta un 70% de estos pacientes pueden tener una obesidad sarcopénica. Otra cosa importante es que la insuficiencia pancreática exocrina, pues también cuando tienen síntomas, los pacientes pueden tener una menor calidad de vida, y también se ha asociado a un mayor riesgo de hospitalizaciones y una menor supervivencia. Ahora, ¿cómo se va a presentar esta insuficiencia pancreática? Pues los síntomas se pueden ir desarrollando de forma gradual, y algunos pacientes en los que ya está documentado que tienen insuficiencia pancreática pueden referirse completamente asintomáticos o tener algunos síntomas leves. Sin embargo, vamos a tener el otro espectro en donde ya van a tener síntomas moderados o síntomas graves que incluso van a repercutir de forma negativa en su calidad de vida. Y entre estos síntomas, digamos, los síntomas que refieren de forma más frecuente los pacientes son esta parte de la distensión y las flatulencias, sobre todo en etapas tempranas. Ya conforme va avanzando, digamos, la insuficiencia pancreática, pues los pacientes van desarrollando diarrea y esteatorrea, que habitualmente esto es algo que sí repercute de forma importante en su calidad de vida, porque generalmente son evacuaciones voluminosas, muy fétidas. Los pacientes, conforme sigue avanzando la enfermedad, pueden desarrollar pérdida de peso, pérdida de masa muscular, osteopenia, osteoporosis, y obviamente pues también vamos a ver algunas otras deficiencias nutricionales, que estas deficiencias nutricionales también pueden dar algunos otros síntomas, incluso pueden, dependiendo de la deficiencia, pues va a ser el espectro de síntomas, pero
En este grupo de pacientes podemos ver desde alteraciones visuales hasta alteraciones neurológicas relacionadas a síntomas de neuropatía periférica, marcha táxica, podemos ver anemia relacionada a deficiencia de folatos, de hierro, de vitamina B12 y también podemos ver manifestaciones dermatológicas o incluso problemas de disgeusia que pueden estar relacionados a deficiencia de zinc o algunas alteraciones como son miopatía, debilidad o calambres relacionadas a deficiencia de magnesio y selenio. Ahora, es también importante decir que si bien es cierto que los pacientes que tienen insuficiencia pancreática exocrina pues tienen estos síntomas de maldigestión, estos síntomas no son específicos de esta entidad clínica. O sea, estos síntomas incluso se pueden presentar en otras enfermedades que no necesariamente van a tener insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, estas otras enfermedades pues pueden ser enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, pero también, por ejemplo, la sobrepoblación bacteriana o síndrome de intestino irritable va a compartir algunos de estos síntomas, lo que hace que pues hacer el diagnóstico de una insuficiencia pancreática exocrina pueda ser realmente un poco complicado y sí necesitamos tratar de hacer, digamos, este diagnóstico diferencial, porque obviamente el manejo va a ser diferente. Y bueno, ya nada más para concluir, es importante recordar que las enfermedades pancreáticas no son la única causa de insuficiencia pancreática exocrina. La insuficiencia pancreática pues tiene un efecto negativo en el estado nutricional de estos pacientes y la sospecha clínica es importante. Por eso es necesario, o sea, identificar cuáles son los grupos de alto riesgo que tienen pues algún factor predisponente para esta entidad. Bueno, y ahorita vamos a eh, darle lugar a la plática del doctor Enrique de Madaria, que nos va a hablar sobre cómo hacer el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina y tratamiento también de la enfermedad. Hola, es un gran placer participar en esta sesión mensual de la AMG. Y bueno, para mí es muy especial México. Tengo muchos amigos y gente que quiero mucho y participar en vuestras actividades para mí es un placer y un honor. Vale, vamos a hablar del diagnóstico y manejo de la insuficiencia pancreática exocrina. ¿Qué es la insuficiencia pancreática exocrina y qué consecuencias tiene? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Y qué pasa si el tratamiento no funciona? Esta sesión está totalmente basada en las guías de práctica clínica de varias sociedades, entre ellas la UEG y el Europeo de Páncreas, en las que participé, que han sido lideradas pues, por mi compañero y buen amigo Enrique Domínguez Muñoz, que es un experto en esta materia. Bueno, ¿qué es la insuficiencia pancreática exocrina? Pues cuando comemos lo primero que hay es una estimulación del páncreas para que produzca un líquido pancreático. Luego hay una síntesis de ese jugo pancreático y se excreta. Y, por supuesto, para que haya una adecuada digestión de la comida, ese líquido tiene que coordinarse con la comida, tiene que llegar a ella, porque como sabéis, pues son enzimas que necesitan estar en contacto con la comida. Y en estos pasos es donde puede haber insuficiencia pancreática exocrina. Ahí puede haber problemas de estimulación en la enfermedad celíaca porque hay una atrofia de la mucosa del intestino delgado, que es donde están las células que producen la secretina y colicistoquinina que estimulan al páncreas, o, por ejemplo, la resección duodenal de una resección de Whipple, donde nos llevamos esas células que producen las hormonas, con lo cual en estas situaciones puede haber un problema de estimulación del páncreas, puede haber un problema en la síntesis y secreción en aquellas enfermedades que hay un daño en el parénquima pancreático, como la pancreatitis aguda crónica, fibrosis quística o el cáncer de cabeza de páncreas, que lo que hace es que tapa el conducto de Wirsung, entonces anula toda la secreción del páncreas y puede dar una gran insuficiencia pancreática exocrina que a veces no pensamos en ella.
y puede haber un problema de coordinación con la comida en cirugías pancreáticas, especialmente en la duodenopancreatectomía cefálica o intervención de Whipple, en la que pues, el cirujano con gran habilidad pues, hace un cose por ahí y por allá y digamos que las secreciones biliopancreáticas y la comida pueden ir desacompasadas y no tener una buena mezcla, y eso redunda en, de nuevo, pues no poder digerir bien la comida. La IPE, de acuerdo a las guías nuevas, es la reducción en la secreción pancreática exocrina o de la actividad intraluminal de las enzimas pancreáticas por debajo del nivel que permite la digestión normal de los nutrientes. La IP, ¿qué consecuencias tiene? Pues se puede asociar a malabsorción. Bueno, se asocia porque dentro de la definición está ello. La IP se asocia a malabsorción de nutrientes y puede dar síntomas intestinales o déficits de tipo nutricional. Los síntomas intestinales, pues está la diarrea, la esteatorrea. La esteatorrea sabéis que es defecar un exceso de grasas. La hinchazón abdominal, porque hay alimentos no digeridos que fermentan las bacterias de nuestro colon y eso da gases, hinchazón, dolor abdominal cólico por ese exceso de gases y esa diarrea, y flatulencia. Y en cuanto a las deficiencias nutricionales, pues puede haber pérdidas de vitaminas liposolubles que necesitan de la acción de nuestro buen páncreas para poder absorberse, pérdida de proteínas, que no es tan importante como la pérdida de grasa, porque las proteínas tienen otros mecanismos que pueden suplir la función del páncreas, pero las grasas no. Pérdida de otros micronutrientes, osteoporosis multifactorial por malnutrición, por déficit de vitamina D y por, bueno, por varios condicionantes como el alcoholismo y el tabaco, que son frecuentes en los pacientes con enfermedades pancreáticas, y mucho de esto redunda, por supuesto, en pérdida de peso, que probablemente es el trastorno nutricional pues, más frecuente que vemos en nuestra práctica clínica. Cuando hay abundante comida que llega a las bacterias de nuestro colon, pues puede haber sobrecrecimiento bacteriano, las bacterias se salen del colon y acceden al intestino delgado donde hay abundancia de comida, y disbiosis, que puede dar muchos de estos síntomas. Entonces, la realidad es que en diferentes pacientes tienen síntomas y complicaciones muy variables. ¿Por qué varía tanto entre pacientes? Pues porque diferentes ciudadanos pues toman diferentes dietas. No es lo mismo la dieta que toman en Oaxaca, en México, y lo sé porque estuve ahí el año pasado con vosotros, que lo que comen en, no sé, en un pueblecito de Inglaterra, pues no es la misma dieta, os lo puedo asegurar. Las necesidades nutricionales de diferentes personas es diferente. No es lo mismo yo que un deportista de élite, la anatomía del paciente, las cirugías que haya tenido, el pH luminal. Fijaos que la lipasa pancreática, si el pH luminal del intestino delgado es ácido, se estropea, no funciona, porque la lipasa necesita de un medio no ácido para ejercer su función tan importante del microbioma. El umbral a síntomas, sabéis muy bien que diferentes pacientes tienen diferentes umbrales al dolor, a la distensión. Y enfermedades funcionales previas, si tú tienes un intestino irritable, pues vas a tener mucho más problemas que si no lo tienes. Y todo ello pues puede afectar de manera muy diferente a la calidad de vida, y bueno, está descrito que la insuficiencia pancreática exocrina afecta a la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cómo se diagnostica? Pues es una pregunta mucho más fácil de hacer que de responder. Entonces hay diferentes escenarios que vamos a tratar, y es un tema muy complejo y que a mí personalmente me apasiona. Entonces, si tenemos un paciente con una enfermedad que predispone a insuficiencia pancreática exocrina, a IPE, o estamos haciendo un diagnóstico diferencial de esteatorrea o diarrea crónica, en este caso, pues tienes que tener en cuenta la posibilidad de que el paciente tenga una IPE y hacer un proceso diagnóstico. Entonces, son enfermedades que predisponen a la IPE, la pancreatitis aguda, la crónica, el cáncer de páncreas, la fibrosis quistélica y la cirugía de páncreas. Mirad, nosotros estamos haciendo un estudio en mi servicio, en mi unidad, que se llama Waterlord, del que luego os hablaré, pero os puedo decir que en este estudio estamos viendo la insuficiencia pancreática exocrina de diferentes enfermedades, y en la muestra de pacientes que llevamos, el 40% de las pancreatitis agudas necrosantes
el 50% de las pancreatitis crónicas, el 100% de los pacientes con cáncer de cabeza de páncreas, aunque la N era pequeña, entonces, bueno, pues puede ser que no sea el 100% de estos pacientes, pero los pacientes que reclutamos para este estudio son pacientes con cáncer en cabeza de páncreas y dilatación ductal. Entonces, esos tenéis que tener mucha sensibilidad para caer mucho en la cuenta de que tendrán una IPE. O una cirugía de páncreas que tenían un 86%. Como veis, la IPE es frecuente en enfermedades pancreáticas. Vale, tenemos pacientes que tienen una enfermedad que predispone a IPE o estamos haciendo un diagnóstico diferencial de diarrea esteatorrea. El siguiente paso es si tiene criterios de tratamiento directo el paciente, ¿vale? En todos los casos, por supuesto, tenga criterios de tratamiento directo o no, vemos los síntomas y hacemos una valoración nutricional. Entonces, como os decía, el cáncer de cabeza de páncreas con el Wilson dilatado tiene criterios de tratamiento directo con enzimas pancreáticas, no hace falta hacer más pruebas, sí ver los síntomas y la valoración nutricional, porque es importante, pero se puede dar tratamiento directamente. También la pancreatectomía total, como podéis imaginar, y también la cirugía tipo Whipple. Recordad que en mi estudio son 86% de los pacientes, o sea, es muy frecuente y puedes tratar directamente. Entonces, para ver los síntomas, podemos preguntarles según, bueno, pues nuestra buen hacer de médico, pero también podemos ir a algo un poquito más estructurado y es el PIQ, que es el cuestionario de insuficiencia pancreática exocrina, que fue desarrollado por una serie de investigadores y por Abbott, la casa farmacéutica. Entonces, en este PIQ, que está disponible para todos vosotros en castellano, latinoamericano, pues te pregunta por los síntomas. Esto lo rellena el paciente. Esto es un Patient Reported Outcome, que significa en cristiano cuestionario que rellena el mismo paciente, de forma que tú al preguntarle no le incitas a dar respuestas determinadas, ¿vale? Entonces, hay una serie de 7 preguntas abdominales, como si ha tenido ruidos, si tiene muy mal olor, sus flatulencias, etcétera. Síntomas relacionados con las evacuaciones están en idioma de pacientes, como podéis ver, para que el paciente pues, sepa contestarlo con diferentes niveles culturales. Y en aquellos pacientes que ya toman enzimas pancreáticas, pues también se puede rellenar este último parte del formulario donde te pregunta cosas de la respuesta a las enzimas. Y esto da una puntuación que te puede decir si el paciente tiene riesgo de IPE o no. Nosotros estamos haciendo estudios para validar esta encuesta, este cuestionario. ¿Qué hay de la valoración nutricional? Pues según la guía hay que ver el peso del paciente, el índice de masa corporal, cuánto peso ha perdido, la masa magra y masa muscular, y niveles séricos de vitaminas liposolubles, oligoelementos como magnesio, selenio y zinc, proteínas como la proteína fijadora de retinol, albúmina y prealbúmina. Y por supuesto, he de deciros que estos no son específicos, hay poca evidencia del valor que tienen para diagnosticar insuficiencia pancreática exocrina, y tened en cuenta que si un paciente, por ejemplo, tiene un cáncer de páncreas y tiene dolor y no come por dolor, pues va a tener un deterioro nutricional independiente de tener IPE. Pero lo que sí que es interesante es el valor dinámico. ¿Qué significa esto? Pues imaginaos que un paciente está desnutrido, empiezas las enzimas pancreáticas y mejora, pues eso tiene mucho valor en decir que tiene una insuficiencia pancreática exocrina. Hay otros escenarios, como el siguiente es paciente con síntomas. Si un paciente tiene síntomas pero no tiene ninguna de esas 3 causas de dar un tratamiento directo, pues hay que hacer una evaluación nutricional, hay que hacer un test de función pancreática, el más frecuentemente utilizado es la elastasa fecal, y hay que ver que esos síntomas que tiene el paciente, como diarrea grasa, flatulencia, molestias, mejoran con el tratamiento. Entonces, vamos a ver los test de función pancreática exocrina, los primeros que se desarrollaron en la década de los 30, 40 del siglo XXI, del siglo XX, perdón, pues fue el análisis del jugo pancreático, que la verdad es que es bastante aparatoso. Consistía en meter un tubo de doble luz en
al duodeno. Entonces esa doble luz permitía extraer por una luz gástrica el ácido gástrico para que no se mezclara con el jugo pancreático y el ácido no anulara el bicarbonato de la secreción pancreática, que es una de las cosas que se miden. Se daba estimulación con colecistoquinina o secretina, o ambas, y se medían enzimas pancreáticas y bicarbonato. Entonces esto últimamente se hacía más con secretina, midiendo luego el bicarbonato, y hoy en día se han desarrollado este mismo test por endoscopia, que tú metes un endoscopio y vas absorbiendo lo que va tirando el paciente en el duodeno por el endoscopio, mientras después de una estimulación con secretina. Como os podéis imaginar, esto es un horror de hacer. No está recomendado hacerlo fuera de protocolos de investigación. No mide digestión, solo secreción estimulada, que es una cosa que, bueno, pues que no está muy claro. Aunque antes se decía que el patrón oro de la insuficiencia pancreática exocrina, esto es muy complejo de hacer. Yo creo que esto tiene que tener más fallos que una escopeta de feria, porque imaginaos el tubo donde está, que si lo que sacas es de donde tiene que estar, que si un paciente responde mejor o peor a la secretina, vete a saber qué variables pueden afectar a esto. No está estandarizado y hoy en día solo se hace en el seno de estudios de investigación. Lo siguiente que vamos a ver es que el coeficiente de absorción de grasas, que es dar al paciente una dieta conocida en su cantidad de grasas, 100 gramos al día normalmente, y se recogen las heces de 24 horas durante 3 días y se mide la grasa en heces. Y luego se hace esta fórmula que lo que te dice es qué porcentaje de la grasa que comes absorbes. Por ejemplo, si tú tienes 90% de coeficiente de absorción de grasas, es que tiras 10 gramos al día de grasas. Eso significa que el 90%, 90 gramos de esa comida diaria de 100 gramos de grasa es lo que estás absorbiendo. Por debajo de 93% es patológico, es esteatorrea. Y esto para la FDA estadounidense es el patrón oro de la insuficiencia pancreática exocrina. Por supuesto, es inespecífico, es decir, si tú tienes una enfermedad celíaca, puedes tener esteatorrea que no es de origen pancreático y tendrás esto mal. Pero estamos hablando de pacientes que tienen una condición que predispone a la insuficiencia pancreática exocrina y bueno, pues si tiene otra ya sería casualidad, queridos amigos. El problema, esto no es nada fácil de hacer, yo lo sé muy bien porque nosotros lo hacemos en el seno de nuestros estudios, del estudio Waterlord. La dieta es difícil de seguir, tú le puedes dar al paciente una dieta, pero el paciente no sabes qué va a hacer en su casa, no sabe si se va a tomar uno de los 12 moles poblanos o va a estar comiendo la dieta súper restrictiva y súper rica en grasas que mucha gente no tolera. Bueno, una locura de seguir la dieta. Mirad, batir caca y manejar caca no le gusta a la gente del laboratorio, lo sé, porque me lo han dicho y es un problema. Nosotros hemos tenido que pagar sobresueldos a gente para que maneje las heces en el laboratorio, porque hay que batirlas con una batidora. Bueno, no os doy más detalles, queridos amigos, es muy complejo si se quiere hacer muy bien, solo en pocos centros y muchas veces esto se usa mucho para manejar a niños con fibrosis quística y en el seno de centros como el mío que hacemos investigación en insuficiencia pancreática exocrina. La elastasa fecal es que el páncreas produce una enzima que es la elastasa fecal y se vierte al tubo digestivo y está en las heces porque las heces es el contenido al fin y al cabo del tubo digestivo. Es una enzima muy estable que permite que no se degrade y pues mides la enzima pancreática, elastasa fecal, que es una enzima que digiere el colágeno, la mides en las heces. Si está baja es que puede haber insuficiencia pancreática exocrina. Sin embargo, da falsos positivos y falsos negativos. Puede ser que esté muy baja y el paciente no tenga un coeficiente de absorción de grasa anómalo y puede estar normal y tener insuficiencia pancreática exocrina. Y os voy a poner nuestros datos. En el estudio Waterlord tenemos bueno, el análisis que hice para esta charla, son pocos pacientes, pero bueno, pues hay 38 pacientes con un coeficiente de absorción de grasa
como patrón oro y una elastasa fecal, y podemos ver que la área bajo la curva de la elastasa fecal no, es muy mala. Es un 0,7. Bueno, no es que sea terrible, pero no es un test perfecto. O sea, en 3 de cada 100 pacientes, pues no los estás manejando bien. Y esto, para que os hagáis una idea, con diferentes puntos de corte, si usamos el punto de corte más usado de las tasas, menos de 200, sensibilidad, un tercio de los pacientes no los detectamos, especificidad, casi más de un tercio de los sanos los clasificamos mal. El valor predictivo positivo y negativo no son muy adecuados. Y con un punto de corte menor de 100 detectamos menos pacientes, aunque nos equivocamos menos en los sanos, valor predictivo mayor, pero el positivo y el negativo pues regulero. ¿Qué es el test de aliento de triglicéridos? Consiste en dar una tostada con mantequilla y con triglicéridos marcados con carbono 13, un isótopo no radiactivo del carbono que luego se puede medir. Entonces, das esa comida grasa con triglicéridos marcados, el paciente se la come, hay una secreción de enzimas pancreáticas que digiere esa comida grasa con triglicéridos con carbono 13, y si hay una digestión pancreática efectiva, ¿qué hacemos? Pues digerimos las grasas, los triglicéridos, sacamos los ácidos grasos y los absorbemos, y los metabolizamos esos ácidos grasos en el hígado, y hay una expulsión por el aliento de de CO2 marcado, porque en los procesos de metabolismo de los ácidos grasos en el hígado se genera CO2 que está marcado porque viene de los carbonos de esos triglicéridos, y lo expulsas en el aire que expiras y se puede medir. Entonces, si tienes menos de un 29% de CO2 con el isótopo carbono 13, pues eso es patológico porque no has absorbido suficientes ácidos grasos marcados. Eso es que los estás perdiendo con las heces. Problemas, es una locura de hacer. Fijaos que se me ha olvidado ponerlo, pero bueno, una locura. Es como otros test de aliento, como el test de SIBO, que tienes que tomar muestras cada media hora, 6 horas. Entonces esto te inmoviliza al paciente y a enfermería o a quien lo haga. Si el paciente lo hace en su casa, que es otra posibilidad para ahorrar personal sanitario, pues vete tú a saber cómo lo hace. Es caro y no está disponible. En España esto cuesta 90 euros comparados con los 8 euros, creo que eran 6 o 8 euros de la elastasa, ¿vale? Entonces la elastasa fecal es lo menos malo que tenemos. O sea, este ciudadano quería hacerse un tatuaje del Rey León, salió esto, bueno, pues lo que hay, ¿vale? Entonces, puntos de corte, es frecuente usar el de 200, pero tiene altos falsos positivos. Menos de 100 probablemente es mejor, pero algunos pacientes quedarán sin diagnosticar, y no hay recomendaciones respecto al punto de corte en las guías europeas. El test de aliento con triglicéridos marcados es una alternativa a la elastasa fecal, pero no creo que esté en México y tampoco está en España, ni está en ningún sitio. Comercialmente, yo creo que no es muy rentable porque tampoco se hacen muchos para lo que es este test. Entonces, pues bueno, pues no se está usando. ¿Cuál es el futuro del diagnóstico de la IPE? Pues nosotros estamos haciendo 2 estudios, el estudio Waterlord y Waterlady, que bueno, la verdad es que, bueno, quizás es demasiado presuntuoso decir que va a ser el futuro. Lo estamos viendo a ver si conseguimos nuevas formas de diagnosticar la IPE. Estamos 2 hospitales muy dedicados al páncreas, el mío, el doctor Balmis de Alicante, y el clínico de Valencia. Entonces estamos reclutando pacientes con alta probabilidad, como habéis visto, de insuficiencia pancreática exocrina, pancreatitis aguda necrosante, crónica, cáncer de páncreas con dilatación del Wilson y intervención de Whipple. Tomamos orina, sangre, heces y saliva y buscamos
tenemos el patrón oro, que es el coeficiente de absorción de grasas, y buscamos una serie de compuestos con el mejor profesor de química de la Universidad de Alicante, que es mi amigo José Luis Todolí, y buscará este grupo muy puntero de química alicantina, pues compuestos volátiles, que es Waterlord, metales, que es Water Lady, y metaboloma, que está también en Waterlord, a ver si conseguimos descubrir nuevas formas de diagnosticar IPE. Seguimos con los escenarios: paciente con síntomas, evaluación nutricional, paciente con síntomas, con evaluación nutricional, el test de función pancreática, elastasa fecal y mejoría con tratamiento, es el escenario que hemos dicho. La pregunta que nos podríamos hacer es si la mejoría de los síntomas y de los parámetros nutricionales solo, sin hacer un test de función pancreática exocrina, es suficiente para decir que un paciente tiene IPE. Os pongo un escenario que todos hemos vivido: paciente con esteatorrea, que das las enzimas pancreáticas y mejora. ¿Eso es suficiente para decir que es una IPE? Pues puede apoyar el diagnóstico, pero según la guía no hay estudios que nos digan con certeza que este tipo de pacientes pues se puede decir que tengan IPE. Yo, el sentido común me dice que sí, y yo es lo que hago, pero, o por lo menos hasta que salieron las guías de práctica clínica, pero bueno, las guías de práctica clínica son claras al respecto. No es suficiente evidencia. De todas formas, hay que ver los recursos disponibles. Luego las preguntas podemos ver qué grado de acceso tenéis en México a la elastasa fecal. Yo me parece recordar que mis compañeros me dijeron que teníais buen acceso, pero bueno, ahora me lo decís. El paciente sin síntomas, ¿hay que hacer algo? Pues sí. Al igual que el paciente con síntomas, evaluación nutricional y test de función pancreática exocrina, sobre todo la elastasa fecal, como hemos visto, porque hay pacientes que, sin referir síntomas, si tú mides la grasa fecal, es elevada y están perdiendo energía y vitaminas liposolubles. Entonces, en esas enfermedades que predisponen a la IPE, hay que medir siempre, periódicamente, si el paciente tiene IPE mediante elastasa fecal. Entonces, en estos pacientes, pues son más complejos de diagnosticar, porque hay que mezclar los síntomas, el estado nutricional, el test de función pancreática exocrina, para intentar evitar falsos positivos y negativos. ¿Cómo se trata la IPE? Pues todo paciente con IPE, de acuerdo a la definición que hemos visto de las guías, precisa tratamiento enzimático de reemplazo. Influye positivamente ese tratamiento en el peso corporal, te aumenta el peso, mejora el estado nutricional, los síntomas y calidad de vida, según los estudios disponibles. La presentación farmacéutica de las enzimas pancreáticas, pues tienen un recubrimiento. Bueno, no sé, en México, os estoy hablando de del único fármaco que hay en España, que es el Creón, ¿vale? Entonces, el recubrimiento externo de las enzimas pancreáticas de esta presentación que os estoy diciendo es una cápsula que se disuelve con el pH bajo del estómago. Entonces, ¿esto por qué se hace? Porque tú te tomas la cápsula y en el estómago se deshace esa cápsula y se vierte el contenido. El contenido son mini microesferas con recubrimiento entérico. Son como bolitas pequeñas con un recubrimiento resistente al ácido. ¿Esto por qué se hace así? Porque eso permite que las mini microesferas, con las potentes contracciones peristálticas del estómago, se mezclen con el alimento. Entonces, las mini microesferas tienen una cubierta resistente al ácido. ¿Por qué? Para que la lipasa que tienen dentro no se fastidie por el ácido gástrico, porque si el ácido gástrico toca la lipasa, la inactiva, con lo cual la estropearía. Entonces, este recubrimiento entérico se disuelve en el duodeno con pH alto, y he de deciros, por temas religiosos, por ejemplo, judíos y musulmanes, las enzimas pancreáticas vienen de páncreas de cerdo. Hay que tener en cuenta que esto no es comida, es un medicamento. Entonces, en general, las comunidades religiosas que os he comentado, pues dejan a sus pacientes tomar estos fármacos, pues son fármacos, no es comida.
Es una medicina y no hay buenas alternativas, pero siempre es bueno informar al paciente. La dosis inicial, de acuerdo a las guías, 40 a 50.000 unidades de lipasa por comida principal y 25.000 en snacks, quizá mayor en Whipple y en pancreatectomía total, y no está claro cómo darlas. Se pueden dar distribuidas a lo largo de la comida o se pueden dar, yo también muchas veces las doy al final de la comida, les digo al paciente, porque es más fácil de explicar y el paciente es más intuitivo. Nada más acabes de comer, tómate las pastillas que tocan, pero también se pueden dar repartidas. El éxito del tratamiento sustitutivo es la resolución de los déficits nutricionales y el alivio de los síntomas y signos asociados con la IPE. ¿Qué pasa si el paciente no mejora? Si no hay mejora, por ejemplo, sigue teniendo diarrea, pues lo primero es comprobar la adherencia. La adherencia es algo que los pacientes llevan muy mal y que muchas veces nosotros ni siquiera lo barajamos, que es que tú le des una medicina al paciente y no se la tome. Hay que comprobar la adherencia y por qué no es adherente. Una posibilidad, por ejemplo, mirad, hoy mismo he tenido un paciente que me ha dicho, yo no me tomo el creón porque no me gusta tomarme cápsulas, porque son grandes y no me las puedo tragar, entonces no se lo tomaba, ¿vale? Entonces el número de cápsulas, es importante saber si el paciente tiene, digamos, fobia a tomar muchas medicinas, si el tratamiento estriña al paciente al curarle la esteatorrea, etc. Comprobar errores de administración, que el paciente lo tome mal, por ejemplo, que no lo tome cuando come. Añadir, y si sigue yendo mal el paciente, se puede añadir un omeprazol o cualquier inhibidor de la bomba de protones o similares para que el pH del estómago no sea tan ácido y baje el pH también del duodeno y del intestino delgado por si está teniendo que ver con el fracaso de la lipasa y se puede aumentar o se puede aumentar la dosis por 2 o 3 de las enzimas pancreáticas. Y si aún así va mal, pues a lo mejor tiene otra cosa, descartar SIBO, celíaca, intolerancias alimentarias, síndrome de intestino irritable, diarrea por fármacos, mala absorción de ácidos biliares, colitis microscópica o cáncer de colon. Una serie de consejos para el tratamiento: dieta normal, no hay que restringir grasas. Los pacientes muchas veces lo hacen entre sus propias creencias y las de médicos que no están acostumbrados a tratar IPE, muchas veces se restringen las grasas. Pues no, para eso damos las enzimas. En algunos pacientes se ha visto que puede ser útil restringir la fibra. Yo no lo hago. Yo la fibra creo que es algo muy sano y no lo toco. Añadir un IBP en el cáncer de páncreas que obstruye el Wirsung en la cabeza, porque si tú tienes una anulación de toda la secreción pancreática por tener un cáncer en cabeza de páncreas, pues no vas a tirar en el jugo pancreático el bicarbonato que hace que no haya acidez en el tubo digestivo, entonces es mejor bajarla nosotros con un omeprazol o derivados. Embarazo y lactancia no parecen ser contraindicaciones para las enzimas orales. Pacientes con disfagia se pueden abrir las cápsulas y mezclar con una comida o bebida algo ácida, por ejemplo, yogur o zumos. Y bueno, pues para terminar, unas conclusiones: la IPE es la reducción de la secreción pancreática exocrina y o de la actividad intraluminal de las enzimas pancreáticas por debajo del nivel que permite la digestión normal de los nutrientes. Síntomas, estudio nutricional y elastasa fecal son las mejores herramientas diagnósticas disponibles, pero son malas, su precisión es baja. Empezar por 40 a 50.000 unidades de lipasa por comida principal, 25.000 snacks. Si no mejora, valorar adherencia, errores de administración, subir las enzimas pancreáticas, valorar el dar omeprazol o derivados y, si no mejora, hacer un diagnóstico diferencial de diferentes posibilidades. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por esta conferencia tan extensa con los tips que nos dio. Y bueno, si los que tienen preguntas y no las han hecho, por favor hagan favor de enviárnoslas y vamos a la sesión de preguntas. Doctor, digo, en el seguimiento de estos pacientes, pues nos menciona justo hacer la medición o la evaluación de, por ejemplo, vitaminas liposolubles, medición de zinc,
de selenio, magnesio. Pero, por ejemplo, aquí en México es complicado hacer el seguimiento justo específicamente de las vitaminas liposolubles. La que tenemos más accesible pues es la vitamina D, pero de ahí en fuera la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K es mucho más complicado incluso en el instituto hacer ese seguimiento, y también, por ejemplo, de zinc, de selenio a veces es complicado y muchas veces nada más tenemos pues la parte de evaluar a lo mejor si magnesio, albúmina y obviamente los parámetros, parámetros clínicos, ¿no? Como la pérdida de peso. En ese sentido, por ejemplo, el hecho de que no tengamos acceso a hacer ese seguimiento con vitaminas liposolubles, diría, digamos, nos estaríamos quedando cortos y podríamos estar, digamos, no dando una terapia adecuada por no tener, digamos, esta posibilidad de hacer como la evaluación completa de esas vitaminas o de esos oligoelementos. Bueno, pues la realidad de cada sistema sanitario o centro es la realidad que tiene y es lo que hay. Entonces, pues yo miraría la vitamina D y la coagulación, que te da una idea de la vitamina K. Puede haber coagulopatía por déficit de vitamina K y las otras, pues no, me diría lo que pudiese. Yo no es importante entender que esto no hay que medirlo cada año, sino yo lo que hago es medirlo basalmente cuando el paciente es diagnosticado de esta enfermedad que predispone a la IPE, y si el paciente luego, por ejemplo, le hago una elastasa fecal anual o cada 2 años, depende también el tipo de paciente Entonces yo monitorizo la elastasa fecal, pero no las vitaminas liposolubles, porque si tú no tienes IP basalmente, tampoco van a hacer rápidamente un déficit vitamínico. No es tan frecuente el déficit vitamínico. Tened en cuenta que la vitamina D, yo no sé en México, pero en España todo el mundo, sanos y enfermos, la tiene baja. O sea, es muy frecuente que haya un déficit. Entonces, no hay que asumir que sea por IPE. Hay que medirla y ver si es necesario suplementarla, pero es una cosa más en el difícil diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina. Vamos, la respuesta es que hay que adecuarse a los recursos que uno tiene. Sí, nosotros también aquí es muy frecuente encontrar justo esa deficiencia de vitamina D en personas que no tienen ni Claro. siquiera insuficiencia Por eso, pancreática, ¿no? que yo Exacto. antes la medía un montón y ahora a veces digo, no sé si estoy sobrediagnosticando una deficiencia que tiene todo el mundo. O sea, Sí, que estamos trabajando con niveles de corte que no son verdaderos en nuestro ámbito. sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en personas que ya tienen documentada esta parte de la insuficiencia pancreática exocrina, ¿cada cuánto, por ejemplo, deberíamos de seguirlos o con qué frecuencia deberíamos de hacer estas evaluaciones Yo creo subsecuentes? que más, si tienes IPE, estás tomando tratamiento y te va bien, no es tanto la IPE lo que te dice cada cuánto seguirlo, sino la enfermedad. Yo las pancreatitis crónicas las sigo anualmente al menos, o sea, cada año. Em, pero la IP más, tú siempre es en el contexto de una enfermedad que requiere seguimiento. Tú fíjate que son enfermedades como la pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda importante. O sea, en estos casos, pues es la enfermedad más que la IP la que te dice cada cuánto seguir. Ok. Doctor, luego tenemos algunos casos, por ejemplo, de pacientes que tienen pancreatitis crónica calcificante y que pues llegan con una medición de una elastasa que sale baja, pero los pacientes pues refieren que no tienen síntomas, ¿no? Y a lo mejor ya cuando uno es un poquito más insistente, pues a lo mejor solamente se distienden un poco cuando consumen un poco más de grasas, pero en realidad pues no tienen mayor problema. Y
de lo que nosotros evaluamos en cuanto a vitaminas, evaluar peso, digamos, no tienen ningún problema. En esos casos, usted, por ejemplo, les inicia, o sea, digamos, tiene una condición ya establecida, una enfermedad pancreática, tiene una elastasa baja. Usted, digamos, aun cuando no tenga esas deficiencias, les inicia una terapia de reemplazo para evitar que pues eventualmente no desarrollen estas deficiencias y Sí, es buena pregunta. Uno de cada tres pacientes con elastasa baja no tiene esteatorrea. Entonces yo, si es entre 100 y 200, yo no suelo empezar tratamiento. Para mí no es esto. Si es menor de 100 y el paciente está gordo y totalmente asintomático, muchas veces no lo empiezo. ¿Por qué? Porque está en un estado de obesidad con, sin ningún síntoma y estás diciendo, bueno, y los parámetros nutricionales normales, dices, ¿qué estás tratando de conseguir en un paciente sobrealimentado? Esto os digo mi experiencia, que nunca, la verdad es que es la primera vez que digo esto de mi teoría de los gordos, pero tened en cuenta que muchas veces se dan tratamientos para producir esteatorrea en los pacientes. Hay cirugías que producen esteatorrea para tratarlo. Entonces, pacientes que están hipernutridos eh, con todos los parámetros nutricionales normales y una elastasa baja, muchas veces no doy tratamiento, pero hay que seguirlo. Y luego ya está el paciente que está delgado, que tiene síntomas así tontorrones y una elastasa que es menos de 100, pues eso sí que tengo más tendencia a dar tratamiento. ok. Pero no es una fácil respuesta y luego hay que ver los recursos de la zona. Quiero decir, en España tú das enzimas pancreáticas, las paga el Estado y no hay el más mínimo problema. Tú generas gasto sanitario, pero la verdad es que ni el paciente ni el médico lo notan. Pero a lo mejor en países, hay zonas, en otros lugares, como no, yo no sé en México vuestra realidad, pero que a lo mejor, por ejemplo, se ha de pagar el paciente el tratamiento. Entonces, si tú has de pagar un dinero importante para un tratamiento que no necesitas, es mucho más dramático que quizá nuestro determinante, que es que tú puedes dar eso y no hay ningún problema, el paciente es gratuito. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas y es un arte. Yo creo que el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de la IPE, creáis o no, es un arte. Sí, nosotros también tenemos, digamos, el problema de que muchas veces el paciente lo tiene que costear y pues sí, es caro el tratamiento y a veces justo por eso de que el paciente pues se siente bien, pues es difícil que, sobre todo cuando no tiene síntomas, que lo tome, ¿no? Yo, por sentido común, Ujú. Mariana, yo pienso que si un paciente no ha perdido peso, no tiene síntomas y tiene los parámetros nutricionales normales, el darle el tratamiento por una elastasa fecal solo, no lo tengo claro qué es lo que haya que hacer si el paciente se lo ha de pagar. Y ahora que también se está empezando a buscar más o se le está prestando más atención a esta parte de la esteatosis pancreática, por ejemplo, digamos, ¿hay algún dato que sugiera que, por ejemplo, los pacientes con esteatosis pancreática pudieran desarrollar insuficiencia pancreática exocrina? Pues me pillas, me pillas. No te sé contestar. Yo sé que la esteatosis pancreática, mi impresión personal es que nadie sabe muy bien si eso es bueno, malo o regular y que hay mucho por hacer. De todas formas, os voy a decir una primicia, que es que en el Club Europeo de Páncreas, el EPC, y en la UEG, que es la Europea de Gastroenterología, em, liderado por el grupo de Matías Lohr, que es el presidente de la UEG y que está en el Karolinska en Suecia, esta gente ha promovido un consenso de lo que se sabe de esteatosis pancreática que está en este momento bajo revisión
y que pronto estará disponible para que lo lean, para que lo pueda leer la gente. Y ahí estoy seguro que se trata de eso. Yo formo parte de este consenso, pero estaba en un apartado diferente. Pero mi impresión personal, con consenso o sin consenso, es que nadie sabe muy bien la esteatosis pancreática qué consecuencias tiene. Y a mí me resulta muy raro pensar que solo por tener una esteatosis pancreática sin más vayas a tener insuficiencia pancreática exocrina. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Y doctora Mariana, queríamos preguntarle si hay algún tiempo establecido para hacer pruebas con pancreolaurin después de un episodio de pancreatitis aguda, cuál sea su gravedad. Realmente la prueba de pancreolauril no es una prueba que usemos, digamos, este es una prueba indirecta en donde se da lo que es un sustrato que es el dilaurato de fluoresceína y las enzimas pancreáticas lo hidrolizan y los metabolitos pues se absorben a nivel intestinal y después esos metabolitos se pueden medir en orina o en suero. Pero la verdad es que es una prueba que no está accesible, o sea, de hecho nosotros en el instituto ni siquiera contamos con esta prueba y no creo, o sea, no creo que en algún otro centro en México se realice. Y realmente lo que hacemos, o sea, nosotros es, en algunos casos hacemos medición de grasa en heces y la prueba que usamos principalmente es la elastasa fecal. Entonces, en pacientes que tienen una pancreatitis aguda, podemos hacer esta evaluación con medición de una elastasa fecal y lo que se sabe es que estos pacientes pueden desarrollar una insuficiencia pancreática, digamos, transitoria y pueden tener recuperación de la función pancreática en los siguientes meses. Entonces, en estos pacientes normalmente está recomendado dar un seguimiento y evaluar la función pancreática al término, o sea, después de un año de que tuvieron este evento de pancreatitis, sobre todo en pancreatitis grave. Ok. También preguntan, ¿qué pasa con la capa entérica en pacientes con gastrectomía o bypass que no tienen ácido? Por qué ayuda a dar IVP si se elimina el ácido que deshace la capa entérica? Normalmente no es una práctica habitual, o sea, en personas que tienen una secreción reducida de ácido, o sea, no es una práctica habitual en la que nosotros demos IVP. Ahí normalmente, sobre todo, por ejemplo, estos pacientes que tienen cirugías de bypass en los que se da una terapia sustitutiva con enzimas pancreáticas, una es evaluar si la dosis es adecuada. A veces también depende de la cantidad de alimentos que consume un paciente, entonces a veces hay que aumentar la dosis de las enzimas, hay que ver obviamente la técnica en cómo le están tomando, es decir, algunos pacientes se toman las enzimas primero y luego se esperan, no sé, a veces hasta 15, 20 minutos y empiezan a comer y es una técnica inadecuada. Y la otra cosa es que también estos pacientes pueden tener otros factores sobreagregados por los cuales no puedan no estar respondiendo, ¿no? O sea, sobre todo los pacientes que tienen alguna una cirugía de bypass también tienen un factor de riesgo, por ejemplo, para sobrepoblación bacteriana. Entonces, ahí pues estaría recomendado descartar que la falta de respuesta no sea por otras causas. Ok. Hay otra pregunta sobre si la insuficiencia pancreática por asincronía, en esta se deben de indicar enzimas pancreáticas y a qué dosis. Si es un paciente que tiene síntomas, sí se pueden indicar estas enzimas pancreáticas, pues la dosis normalmente que, digamos, está recomendada es la que había comentado también el doctor de Madaya, entre 40,000 y 50,000 unidades. A veces se puede dar también una dosis más baja, este, pero digamos, la dosis recomendada habitual, pues por las guías es alrededor de 40,000, 50,000 unidades en cada alimento. Y por último, porque ya estamos sobre tiempo, hay una pregunta acerca de cómo diferenciar la insuficiencia pancreática en pacientes con colecistectomía por el déficit de digestión de grasa. Pues en realidad, por ejemplo, en estos pacientes que tienen, por ejemplo, colecistectomías y que también pueden desarrollar cuadros de diarrea, algo que tenemos que descartar en ellos, sobre todo,
que no tengan una diarrea relacionada a una mala absorción de sales biliares, que puede ser algo más frecuente. No tenemos realmente una prueba aquí en México que podamos hacer para evaluar esta malabsorción de sales biliares, y muchas veces lo que hacemos es dar una prueba terapéutica con colestiramina. Bien. Y esta llegó ya de último, pero vamos a tratar de contestarla. ¿Existe la posibilidad de que estos pacientes con insuficiencia pancreática exócrina con pancreatitis crónica tengan riesgo de desarrollar cáncer de páncreas? Y si sirve la medición de Carras en jugo pancreático, comenta que el grupo de doctor De Vier en Bruselas lo hacían antes. Los pacientes con pancreatitis crónica sí pueden tener un mayor riesgo de desarrollar pues cáncer de páncreas, pero la verdad es que ni siquiera hay lineamientos que te digan que debes de hacer como un escrutinio específico para cáncer de páncreas en este grupo de pacientes. Por ejemplo, pacientes con una pancreatitis a lo mejor hereditaria, ahí sí, pero específicamente en pacientes con pancreatitis crónica, aun cuando sabemos que pueden tener un riesgo un poco más elevado de tener cáncer de páncreas, no hay alguna recomendación en cuanto a hacer algún escrutinio o algún tamizaje. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias al doctor Enrique de Madaria. Y bueno, esta es nuestra penúltima sesión. En noviembre no vamos a tener sesión mensual porque, si me pasan la cortinilla, por favor. En noviembre, como todos ustedes saben, tenemos la Semana Nacional de Gastroenterología. Este año va a ser en la ciudad de Veracruz. Es a partir del 14 al 18 de noviembre. Nos hemos esforzado en tener un programa académico súper completo, tocando todos los temas de la especialidad. Hay talleres especiales y pues los invitamos a que participen con nosotros, y nuestra próxima sesión va a ser en diciembre, así que allá nos vemos. Muchas gracias.